Giovanni Sanamamud Ávila, licenciado en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés. Maestría en Metodología de la Investigación, Universidad PIEF. Doctorado en Epistemología, Universidad Gabriel René Moreno, Enlace SRL y Círculo Epistemológico. Maestría en Filosofía y Ciencias Políticas, CIDES UMSA La Paz. Diplomado en Organización y en Administración del Aula en Educación Superior. Expositor en las Jornadas Antropológicas Recuperando Nuestra Memoria de la Universidad Técnica de Oruro. Expositor en conferencias sobre el Suma Camaña en la UPEA. Actualmente es viceministro de Educación Superior. Objetivos: determinar la función y el perfil del servidor público para el desarrollo productivo en el contexto del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, ¿cómo están todas y todos, compañeros? En este curso vamos ahora a tratar el tema de la función del servidor público para el desarrollo productivo. Antes de poder desarrollar el tema en concreto, hay que replantear un poco los temas del servidor público, ¿no? Lo importante que es el servidor público en el contexto del Estado plurinacional, para ver cuál sería la posible articulación de este servidor público con el Estado plurinacional y en el marco del desarrollo productivo. La primera idea fundamental en este contexto es entender que en qué medida el servidor público tiene otro tipo de principios y de mandatos para poder ejercer la gestión pública. Uno de los primeros principios y mandatos que habría que aclarar es el tema de lo que el presidente ha señalado y que ha sido también de alguna manera planteado antes por el movimiento indígena zapatista, la famosa frase de mandar obedeciendo. Este es un punto clave que tiene repercusiones sobre la estructura misma de la gestión pública en el Estado plurinacional. Antes, una gestión pública del funcionario público, porque hay que diferenciar: un funcionario público es alguien que trabaja en la gestión de administración pública, pero que tiene un mando cerrado, estructurado, ligado a una organización institucional moderna, estatal, o en construcción, como la nuestra, ¿no? O un Estado fallido, como todos han dicho, republicano. Y ahora, en el marco de un Estado plurinacional, ya no es un funcionario público, es un servidor. Esta idea de servidor básicamente pasa por esta idea del mandar obedeciendo. Este mandar obedeciendo implica básicamente el hecho de que en el marco de cualquier tipo de planificación y gestión de lo público, tiene que haber un margen de participación. Porque ¿de dónde va a emanar lo que se va a construir como gestión pública? ¿De dónde va a emanar lo que las personas, la gente nos va a definir? ¿O de dónde viene la gestión? Entonces, la gestión viene de la participación de la gente, del concurso de la gente. Y en el marco de los servidores públicos que trabajan en gobernaciones o en municipios, en los lugares más desconcentrados, más alejados del país, ustedes se dan perfectamente cuenta que la gente, las organizaciones, Bolivia mismo es un país muy organizado, tiene una estructura orgánica que a veces se superpone en varios niveles. No hay sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones sindicales, organizaciones barriales, organizaciones de carácter comercial, organizaciones de carácter cooperativa, organizaciones empresariales. Entonces, ese cúmulo de organización, que es la parte viva de todo lo que es el país, plantea la necesidad de que cualquier tipo de diseño, dibujo, planeación, de gestión debe tomar en cuenta la participación. Mandar obedeciendo no quiere decir que uno simple y llanamente obedezca lo que dice la gente. Eso es, como dice el presidente, un basismo, ¿no? Es decir, la gente escucha lo que la base le dice y acata. No tendría sentido hacer una gestión, no tendría sentido ser parte de una dirección en tanto que gobierno, sino uno también tendría las prerrogativas y las líneas. Entonces, el mandar obedeciendo es un punto de equilibrio entre lo que la gente quiere, a plantear políticas de participación, hacer que la gente se le tome en cuenta para cualquier tipo de política pública, porque cualquier tipo de gestión pública se tiene que asumir sobre la base de ellos. Entonces, primero se toma en cuenta. Segundo, se toma en cuenta los grandes horizontes de construcción del Estado plurinacional. Hay políticas, ¿no?, que han sido definidas de manera generacional
Tampoco esas políticas han sido ni han emanado ni solamente del presidente, ni del vicepresidente, ni de la gente que está en los ministerios, sino ha emanado de grandes reivindicaciones y luchas sociales históricas. Es como la memoria histórica que tenemos en el país y que se ha vuelto mandato para gestión, ¿no? O sea, por ejemplo, descolonizar el Estado, por ejemplo, construir una sociedad inclusiva donde los indígenas, las mujeres, los que tienen diferencias sexuales puedan incorporarse, construir una educación para todos. Esas exigencias que de alguna manera han sido dejadas de lado por el proyecto y la política neoliberal, hoy se retoman como grandes directrices y están plasmadas en nuestro marco institucional. Está plasmada en la Constitución y está marcada en las diferentes leyes que uno tiene según el sector al cual uno se dirija y en el marco y en el área en el que se dirija. Entonces, hay un conjunto de leyes que ya en estos 10 años ya se han consolidado. Esas leyes han tenido como base, como punto de partida, no lo que la gente ha pensado, no que lo que el dirigente de un partido, sino básicamente el material con el que están hechos son grandes reivindicaciones y memorias históricas. Eso es lo que tenemos como primer punto. Todo servidor público debe acatar eso. Un segundo punto es el nivel de participación, es decir, la gente debe participar, debe ser parte de ese proceso de participación. Entonces, la capacidad, sobre todo aquellos que tienen un nivel de decisión en la gestión pública, de articular la participación de la gente con los horizontes históricos plasmados en las normas, tienen la posibilidad de construir un mandar obedeciendo. No antes, una estructura de mando directo, vertical, simplemente decía que el diseño de la gestión, de la planificación pública, venía desde la cabeza ni siquiera de los bolivianos, sino de organismos internacionales que gestionaban la economía, gestionaban la educación, gestionaban lo político, gestionaban lo social y nosotros teníamos que hacer caso. La participación era simplemente, no era orgánica, era simplemente un requisito más, como cumplir un papeleo más que firmen las organizaciones, que estén presentes. Hoy no, hoy se les debe hacer participar en la medida en que les afecta la política pública y también en recoger lo que necesitan y mostrar que lo que estamos diseñando va en función de eso. Ahora bien, ¿cómo es que se logra tener una, un tipo de, cómo es que el mandar obedeciendo logra aterrizar? Los ministerios, el Estado plurinacional, tienen varias estructuras. Una de esas, básicamente, es el control social, ¿no? El control social ha sido definido como un elemento que permite a las organizaciones, que permite a las personas participar. En un principio, cuando esto había sido planteado por la ley, por la Constitución, perdón, había una idea de que sea un poder más, ¿no? En algunos contextos, como en el caso venezolano, se habla de poder popular y aquí se quería hablar de una especie de cuarto poder o quinto poder, al margen de lo que en algunas teorías se considera a sus medios de comunicación. Pero en el fondo no era ni un cuarto ni un quinto, era la base del poder. O sea, la idea de que la gente pueda definir lo que es mejor para ella pasa porque ellos tienen que participar. Entonces hay que tomar en cuenta que cuál es el marco de la participación de las personas en esto. El marco de participación es obviamente el, en el plano del impacto de la política, del diseño de la política. O alguna vez le preguntaron al canciller por qué él ha sido elegido como canciller si no tiene ningún programa, ninguna idea, ningún estudio sobre sobre el tema de la, de la diplomacia a nivel de la diplomacia. Y él les respondió, nosotros somos como los dueños de casa que definimos y diseñamos cómo va a ser la casa. Ya cuando queremos saber cómo va a ser la casa, elegimos al electricista, al arquitecto, al técnico que nos va a poner 3 cuartos, 4 cuartos, un baño aquí, otro baño allá, un foco aquí, un foco allá, un jardín aquí, una piscina. O sea, el que va a operar es el técnico. Entonces, en ese sentido, la respuesta que había dado el canciller tiene mucha relación con lo que es el tema de la participación. O sea, la participación no se da en el marco de la especialidad técnica, sino se da en el marco del diseño y del control. Muchas de las políticas públicas que nosotros construimos en el Estado Plurinacional deben contar con su participación, porque son ellos los afectados, son ellos los que conocen mejor las dinámicas en concreto, ¿no? Los especialistas son personas que apoyan, que ayudan, dirigen para poder construir y consolidar esas políticas públicas, para darle forma, ¿no? Para que tenga una forma racionalizada, es decir,
que en los presupuestos sea correcta, que los diseños puedan contar con mediciones exactas para que los edificios no se puedan caer, no se puedan derrumbar, hacer los cálculos matemáticos necesarios, generar en base a las normativas vigentes, ¿no? Estructurar todo el sistema de seguimiento, evaluación de costos de todo un proyecto. Entonces, en esos marcos, los especialistas se mueven perfectamente. ¿Qué es legal, qué es ilegal, cómo se puede hacer, cuánto puede costar, cuánto no puede costar, cuánto puede incidir tal cambio o no cambio? Pero el diseño, es decir, cómo quiero que sea, depende de las organizaciones y la gente, ahí deben participar. Y después, en el otro marco en el que deben participar es justamente en la idea del control social. Entonces, esos son los elementos fundamentales en los que nosotros debemos basarnos para entender que el plano del control social y la participación en la gestión pública es un primer elemento, un primer componente de lo que implica la relación entre el servidor público, la diferencia entre el servidor público y lo que es el funcionario anteriormente. Otro punto importante que toma en cuenta todos esos aspectos tiene que ver con lo que llamamos intraintercultural. Esos elementos deben ser tomados en cuenta porque sin esas estructuras, o más bien sin ese horizonte, no existiría Estado plurinacional. El Estado plurinacional es una construcción institucional que va a articular un conjunto de formas, vamos a llamarle así, o culturas diversas, ¿no? Que tienen su propio sentido, horizonte de civilización, ¿no? Porque la forma quechua, la forma aymara, la visión indígena de tierras bajas, guaraní y otras que hay, son en el fondo civilizaciones que han tenido un pasado bastante amplio, glorioso, de mucho aporte a la humanidad y a la cultura, y que han sido truncadas por el proceso de colonización. El Estado plurinacional, desde sus artículos primeros, reconoce la existencia o la preexistencia de estas naciones anteriores a la conquista. Quiere decir que una política de gestión pública tiene que también partir de esa base, ¿no? Entonces, debe reconocerse que el Estado plurinacional permite, fomenta la posibilidad de la construcción de esos horizontes en formas institucionales diversas, ¿no? A ese proyecto le podemos llamar intracultural, es decir, hay una intraculturalidad fuerte, descolonizadora, porque reconstituye a los pueblos y a las naciones, ¿no? Hay muchos pueblos indígenas que son pequeños, ¿no? Yaminahuas, Yuracarés, Esejas, entre muchos otros que la Constitución oficializa en uno de sus artículos de la primera parte, convirtiéndolos en idiomas oficiales. Nosotros tenemos la obligación, como servidores públicos, de generar políticas en su favor para reconstituir. Entonces, dependiendo del territorio, los territorios que nos encontremos y las poblaciones indígenas, tenemos que hacer eso. En algunos lugares donde los territorios son poblados tradicionalmente por culturas muy fuertes, como la aymara, la quechua, la guaraní, ya hay instituciones propias, ¿no? Lo único que uno tiene que hacer en la gestión es articularse a esas instituciones y sobre la base de esa articulación generar toda una política, ¿no? De desarrollo sobre eso. Pero en otros lados donde hay pueblos como los Yaminagua, los Yuracaré, los Eseja, los Toromona, los Yacobo, etcétera, etcétera, todos esos pueblos indígenas que están en varios lugares, sobre todo en el territorio amazónico de Bolivia, y necesitan una política diferente porque es necesario reconocerles su territorialidad, generar instituciones que los favorezcan, ¿no? Y políticas institucionales que los favorezcan y que no los disminuyan. Entonces, este es un punto importante, ¿no? Cómo se trabaja, cómo se incorpora esta política descolonizadora en el marco de la gestión. Nosotros tenemos como servidores públicos la obligación de dar prioridad, preeminencia a esa recuperación. En un plano lingüístico, ¿no? Como lo dice muy bien la ley de políticas lingüísticas que está ampliamente, bueno, ha sido difundida del 2012 y que ahora ha sido reglamentada este año, ¿no? Lo que se tiene que hacer es generar una política lingüística. En ese plano los funcionarios, los servidores públicos tienen que aprender a hablar, ¿no? También los idiomas de las regiones tienen que articular, obviamente, con una planificación gobernativa, ¿no? La gobernación tiene que definir los planos de los idiomas oficiales que se van a poder armar ahí en cada región. Eso debe ser obviamente combinado con los municipal, con las organizaciones indígenas. Es un plano complejo
la gestión territorial concreta en el plano municipal. En el plano regional es un plano completo. La política lingüística hace que los servidores públicos puedan hablar esos idiomas, aprender esos idiomas. Hay una estructura, ¿no?, creada por el Ministerio de Educación que se está consolidando, los institutos de lengua y cultura. Estos institutos de lengua y cultura tienen el objetivo de normalizar las lenguas, ¿no? Hay varios institutos de lengua, aymara, quechua, guaraní, otros más, incluso afrobolivianos, que están normalizando. ¿Qué quiere decir normalizar? Quiere decir darle forma alfabética, es decir, si lo quieren, gramatical, lingüística, cómo se va a leer, cómo se va a escribir, cuántas vocales va a tener, si va a tener entonaciones o acentos o no, de qué tipo van a ser, o etcétera, etcétera, cómo se van a armar la relación de verbo, sujeto, predicado, todo lo que entendemos nosotros como gramática y que se aprende en los colegios en castellano, ahora hay que hacerlo en el plano de las lenguas. Entonces, esto que se está creando ya desde el Instituto de Lengua y Cultura tiene repercusión concreta sobre la planificación lingüística territorial, y este es parte de un proyecto intracultural en el marco del Estado plurinacional. El otro componente de lo intracultural es la interculturalidad, ¿no?, que es también un elemento que se había trabajado en la propuesta anterior de gestión pública, ¿no? Se había decidido entender que la interculturalidad debería ser un elemento fundamental, porque no solamente se trata de recuperar lo que somos, nuestras identidades, recuperar las formas institucionales que podrían tener entre diversos pueblos indígenas, dependiendo obviamente del tamaño, la densidad y la expansión que tengan, ¿no?, entre aymaras, quechuas, huesejas, o yaminahuas, etcétera, etcétera. Lo que es más importante es cómo se interrelacionan también. Y hay una interacción entre esos pueblos indígenas y también la población de la ciudad, que se autodenomina en algunos casos mestiza. Una buena parte de ellos tienen o más bien una autoidentificación diferente, ¿no? Son bolivianos. Muchos de ellos se autodefinen como mestizos, aunque la identidad mestiza no exista en sentido estricto, ¿no? Pero es válido el hecho de que ellos no se reconozcan como parte de ninguna identidad cultural, y es válido que ellos se reconozcan como bolivianos o bolivianas o paseños, paseñas, orureños, etcétera, etcétera, ¿no ve? O chaqueños, ¿no ve? O cambas o collas. O sea, la identidad regional es diversa. Esa identidad regional debe respetarse en el marco de las identidades indígenas y de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ese proceso de articulación institucional, ¿no?, entre esas identidades locales, territoriales que encontramos en todos los lugares, de las ciudades y las ciudades intermedias sobre todo, con las identidades que se están construyendo desde las comunidades, identidades ligadas a la cultura, a la identidad cultural, a esa interrelación se le va a llamar interculturalidad. Pero no es solamente una interrelación, no es solamente una tolerancia, sino sobre todo es un aprendizaje. Eso es lo que pasa en todo el Estado plurinacional. Uno aprende de la otra cultura. Hemos aprendido que hoy no solamente tenemos un Estado social, de derecho, democrático, participativo, sino tenemos un Estado comunitario, como lo dice la Constitución. ¿Y de dónde hemos aprendido el Estado comunitario? De los pueblos indígenas. Tenemos entre nuestros grandes valores de la Constitución el Amazú, Amayuya, Maquella, y que son en realidad valores que vienen de las culturas ancestrales. Entonces, hemos aprendido también que aparte de la solidaridad, la igualdad, la libertad y otros valores que hemos aprendido a lo largo de la historia de la humanidad y que nos han venido desde otros lados y otras culturas para ser incorporados y que hoy reconocemos como válidos, ¿no? O sea, buscar la libertad no es un tema negado. Buscar la solidaridad tampoco es un valor que se pueda menospreciar, es un valor que se pueda aprender, ¿no? Esos valores de respeto, solidaridad, libertad, igualdad también ha sido un valor que ha construido sobre todo la sociedad moderna y que hoy nosotros reconocemos, está en la Constitución y están en muchas personas de los bolivianos y las bolivianas. Se han articulado a valores como Amazú, Amaluya, Maquella. Entonces quiere decir que hay un aprendizaje. Por otro lado, estamos hablando del vivir bien como un horizonte fuerte del Estado plurinacional hacia un horizonte en el cual queremos, mirando al cual queremos construir nuestro camino. En ese sentido, en la Constitución, la propia estructura de las leyes, nos está mostrando que la interculturalidad es un esfuerzo de aprendizaje mutuo, ¿no?
que todo lo que hemos construido antes como Estado republicano boliviano, que no ha sido consolidado, hoy se complemente, aprenda, incorpore otras formas distintas, el Amazúa, Malqueya, el vivir bien. Entonces, ¿qué es la interculturalidad para el plano institucional? Aprender a armar instituciones desde el aprendizaje de lo que los pueblos indígenas enseñan, o sea, construyendo instituciones para vivir bien o construyendo instituciones comunitarias, incorporando lógicas comunitarias a la forma de gestión institucional, haciendo que las formas comunitarias participativas, comunitarias, permeen, impregnen todo lo que es gestión. Entonces, en la gestión también se incorpora eso como parte de las formas institucionales de participación, de evaluación, de gestión. Entonces, ese es el plano de la interculturalidad, no es un plano de tolerancia. Antes había una visión bastante convencional, sobre todo de organismos internacionales que hablaban de interculturalidad como tolerancia, ¿no? Yo te respeto, tú me respetas. Un poco como lo que pasa en algunos pueblos, en algunas naciones, como en España con los vascos, ¿no ve? O en Canadá con los pueblos indígenas, donde los pueblos indígenas tienen autonomía económica, política, social, pero en su territorio. El demás territorio canadiense recupera sus valores, los valores propios, y muy poco puede aprender conscientemente de lo que es lo indígena. Es más, si aprende, lo puede aprender como cualquier ciudadano, tampoco está prohibido, pero no lo lleva a un nivel institucional como en nosotros, al volverlo norma, valor supremo, institución, forma estatal, forma jurídica, forma económica, forma educativa. No tiene ese plano. Entonces, el plano del Estado plurinacional hace que las instituciones se articulen, aprendan de formas indígenas y generen un proceso diferente, construyen una institución diferente. Entonces, en ese contexto se habla de una relación de un Estado plurinacional en el marco de lo que es, digámoslo así, la interculturalidad, ¿no? Síntesis. El mandar obedeciendo se da a través del control social y la participación ciudadana en la planificación de las políticas públicas. La interculturalidad está ligada a la construcción institucional lingüística y al derecho que tienen los pueblos indígenas y las culturas de reconstituir las instituciones con su sentido propio. La Constitución Política del Estado, en su artículo 8, tiene definidos los valores por los que se rige el Estado Plurinacional de Bolivia. Estos son el Amazúa, Amayuya y Amaqueya. Bueno, estos son los elementos básicos que podemos asumir y definir, ¿no? Este tema de andar obedeciendo a través del control social, la participación en la planificación de las políticas públicas, estas políticas e interculturales, intraculturales ligadas a la construcción institucional, lingüística, al derecho que tienen los pueblos indígenas y las culturas de reconstituir con su propio sentido las instituciones de cualquier espacio territorial deben hacerlos. Y segundo, entender esto en un marco intercultural, porque gran parte de la complejidad territorial para administrar tiene que ver con eso, ¿no? Gente migrante, si uno está en San Julián, Cuatro Cañadas, mucho del norte de Santa Cruz, no solamente hay pueblos indígenas, no guarayos y otros pueblos indígenas, sino también hay poblaciones de aymaras, de quechua sobre todo, que han migrado, están produciendo económicamente, y cualquier estructura municipal que quiera administrar, hacer una gestión, va a toparse con una complejidad intracultural por un lado, por otro lado intercultural. Entonces, parte del oficio del nuevo servidor público tiene que ver enfrentar este proceso institucional. Entonces, son las tres matrices más importantes donde ya todo lo demás entra a formar parte. Como una segunda parte, y tal vez la parte un poco más gruesa, podemos entender cómo estos principios, estos elementos, estos lineamientos pueden aterrizarse o aterrizan en el marco de lo productivo, que es un tema vital y fundamental, ¿no? Y en ese marco habría que plantear como cuatro elementos, cuatro temas importantes, no tanto para delinear acciones en concreto, sino más bien horizontes del Estado plurinacional. O sea, hay varios horizontes que el Estado plurinacional ha planteado y que tienen que ver con el desarrollo productivo, y ese desarrollo productivo tiene que estar ligado a todo lo que es la estructura, la base material, ¿no? Y eso tiene que ver con los servidores públicos que trabajan en las instancias, sobre todo locales, municipales, donde estos son temas urgentes.
El primero de esos temas sería el tema de las políticas estatales. Hay por lo menos tres políticas que han sido planteadas en los planes de desarrollo que son vitales, ¿no? La política de transformación de la matriz productiva, ¿no ve? La industrialización, ¿no? Y la diversificación económica y el tema de la soberanía alimentaria. En estos marcos, los dos que son más importantes son el tema de la transformación de la matriz productiva, pero el tema más vital de todos estos es la soberanía alimentaria, que es un tema que toca fundamentalmente al municipio. Esta política de soberanía alimentaria tiene dos planos, lo volvemos a repetir. El plano de la gestión productiva, que es cómo administramos la gestión en el plano local, y el otro tema laboral, que es vital. Explicaremos un poco el de la gestión, que está ligado al plano de la economía plural, que es un punto vital también ligado a la Constitución. Como ustedes recordarán, la economía plural articula economía comunitaria, economía pública, estatal, economía privada y cooperativa, como un marco amplio, como un marco general en el que se incorpora la diversidad económica boliviana. Este es un punto de vista estratégico vital y que todos los servidores públicos deberían conocer. O sea, cuando a Bolivia se le han intentado plantear desde arriba, ¿no? Formas de organización económica, como por ejemplo el modelo neoliberal, querían funcionalizar toda esa economía, ¿no? a un marco único, ¿no? La exportación, ¿no? Y la inversión de capitales dentro del territorio boliviano. Esos dos elementos, ¿no? Iban a facilitar, iban a permitir que, que se desarrolle Bolivia. Ese era el marco. Y por lo tanto, había pluralidad, sí. O sea, no les interesaba que haya un campesino, que haya economía de intercambio, de trueque, al margen de economía campesina, cooperativa, sí, pero todos funcionalizados a un objetivo. Entonces, la diferencia de la anterior forma económica no era tanto si era o no era plural, era cómo organizaba esa diversidad, porque después de todo, ningún sistema puede prescindir de esa diversidad que existe en el mundo. El tema es cómo lo organiza, con qué prerrogativas lo organiza, cuál es el criterio para articularlas. Aquí hay un criterio básico, la rentabilidad y el aumento de la ganancia del sector privado capitalista. Ese era el punto central y por lo tanto la hipótesis de entrada era que si ese sector crecía y invertía en Bolivia, eso beneficiaba a los bolivianos porque nosotros íbamos a recibir de esa relación mayores efectos beneficiosos. Lo que se ha sucedido es todo lo contrario, que ellos, si bien es cierto, venían, invertían, se lo llevaban afuera. Y lo que la gente que más se beneficiaba con lo que se producía en Bolivia y el trabajo vivo de la gente era la gente de afuera. Era un modelo en el que funcionalizaba hacia afuera la riqueza creada por todos. La economía plural tiene un principio diferente, ¿no? No estamos articulados a un capital externo, no estamos articulados a una visión neoliberal. Estamos más bien articulados para que primero podamos responder a las prerrogativas propias, para que las organizaciones económicas campesinas o las organizaciones económicas comunitarias puedan generar su propio horizonte de reproducción de vida, lo mismo que la cooperativa, lo mismo que la privada y lo mismo que la estatal. Entonces, un primer principio es de una reproducción de sus condiciones de existencia, es decir, esa prerrogativa implica respetar, ¿no? Respetar los mecanismos internos en los cuales cada una de estas economías se reproduce. Entonces, cualquier persona que quiera plantear un desarrollo productivo en el área rural, en el área dispersa, tendría que asumir eso como punto de partida, ¿no? Que no, primero debe respetar las propias diferencias, ¿no? Si una economía comunitaria quiere mantener sus niveles de productividad, quiere mantener y que no quiere extender más allá del nivel de subsistencia y sus propias formas organizativas y quiere respetar toda esa organización, lo puede hacer. Yo creo que el municipio, cualquier servidor público tiene que respetar eso y más bien lo que tiene que buscar es cómo articularse en condiciones más o menos iguales al otro tipo de economía que siempre existe, ¿no? Todos los pueblos o todas las ciudades intermedias, pequeños pueblos, tienen una dinámica económica muy particular en función de que se generan dinámicas comerciales muy propias de intercambio, ¿no ve? Existen los comerciantes que se vuelven terciarios, que intercambian con las ciudades intermedias, las ciudades grandes. Eso genera un dinamismo diferente. Entonces, nuestro objetivo
no es que ellos tengan las opciones únicas de ganar, sino que se articulen a las economías que pueden estar internamente. Entonces, ese es un primer elemento, respetar. Segundo elemento es que gran parte de la riqueza que producimos los bolivianos deben también intercambiarse o ser incorporadas al Estado para que el Estado las distribuya. Entonces tenemos ahí como dos principios básicos, ¿no? Una economía plural que se articula, pero se respeta su propia forma organizativa como un punto de partida, no se la superpone a ningún principio rector previo, sino que se la articula en función de respetar eso. Y segundo, también se toma en cuenta que todas estas diversidades económicas tienen que responder a una dinámica de Estado que redistribuye la riqueza boliviana. Y ese es un punto importante en el marco de la economía plural y que tiene consecuencias sobre la forma de administrar la gestión productiva en el marco del Estado plurinacional, ¿no? El otro elemento importante, y ese está articulado a la segunda parte, ¿no? Es que cómo se puede dinamizar esto. Una política que creo que territorialmente es mucho más pertinente en las áreas locales y sin embargo no está ligada fuera del marco de los grandes emprendimientos de transformación de la matriz. Por ejemplo, lo que nuestro gobierno está haciendo con el presidente de transformar que Bolivia deje de ser depender solo del gas y pueda pasar a ser un exportador de energía, es algo que compete a muchos sectores y regiones del país y que evidentemente cada uno podrá articularse. Los proyectos de litio, por ejemplo, también están territorialmente ubicados, ¿no? Y obviamente la gente quiere utilizar eso como plataforma para potenciarse, lo mismo del Mutún. Entonces, cada área geográfica, hablamos de la minería, que también tiene puntos focales muy concretos, son partes de los proyectos de transformación de matriz productiva en los que el Estado invierte en la industrialización o las grandes empresas estatales como Lácteos Bol, EVA, etcétera, etcétera, que dinamizan distintas actividades productivas, ¿no? Lecheros, por un lado, que venden, gente que produce almendra, que vende a EVA, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay varias empresas estatales que tienen la posibilidad de articularse a sectores productivos concretos. Entonces, una parte del municipio sería articular la parte de la economía pública con la economía comunitaria, local o cooperativa, dependiendo del sector. Pero en ese marco, tal vez es que esa es una vía fundamental. La vía también importante que no hay que olvidar es el tema de la soberanía alimentaria. Ese es otro punto vital. No puede haber una gestión productiva del servicio público que en el plano municipal, en el plano local, por lo menos en el área dispersa, no planifique la gestión productiva, la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Aprender a producir, aprender a fomentar la producción propia del alimento. Eso es vital. Tal vez una lección que podemos aprender de lo que le está pasando a la hermana República de Venezuela es el hecho de que como ellos han vivido durante muchísimo tiempo de la bonanza del petróleo, la gente ha decidido vivir en las ciudades, salir del campo, vivir del comercio, vivir de la economía terciaria, como se llama, empezar a desarrollar su emprendimiento productivo, pero en el marco de una industria, de una economía ligada al servicio. Por lo tanto, la gente no estaba acostumbrada tanto a producir, ni a producir su alimento. Entonces, los hermanos venezolanos tienen grandes dificultades para conseguir alimentos, insumos propios que no dependan de la exportación, porque parece esto obvio, ¿no? Alguien que tiene tanto dinero, es como a veces nos tenemos tanto dinero, ganamos mucho, entonces empezamos a comprar servicios, ¿no? O sea, a nuestros hijos los atiende una señora, sobre todo en la ciudad, los cuida, es la que cocina, es la que se alimenta, entonces la gente empieza a vivir de eso, ¿no? Del servicio que vende. Atiende, cuida, lava los casos, puede lavar las casas, eso pasa en las ciudades sobre todo. Entonces, ¿qué pasa cuando el dinero no está? Entonces, si no hay dinero, uno tiene que cuidar a los hijos, tiene que aprender, valerse de eso, empezar a cocinar, porque antes tenía alguien que se lo cocine. Entonces, genera una crisis tremenda. Entonces, lo que se ha mostrado en el plano de un Estado, que es mucho más complicado que una pareja o una familia, es que no podemos no producir nuestro alimento. O sea, no podemos dejar de depender de la producción de nuestro alimento, ¿no? Entonces, es vital que en el plano de la gestión municipal exista, pues, ¿no? O sea, gente
personas que puedan dedicarse a la producción de eso. Entonces es vital que cualquier gestión productiva se haga en el plano de fomentar la soberanía alimentaria. Entonces la mayoría de los proyectos de gestión productiva tendrían que estar enfocados ahí. Si la vocación productiva es el alimento, el pescado, si la vocación productiva tiene que ver con el cultivo de hortalizas, tiene que ver con el cultivo de la papa, tiene que ver con la crianza de animales para comida, como el chancho, como la gallina, como las gallinas o los pollos, o si no, la vaca, están relacionados a eso. Nosotros, por ejemplo, seguimos dependiendo de la exportación del trigo. Y el trigo es base porque es base del pan y de todas las formas que tenemos de alimentación que nos viene que tenemos en nuestro desayuno o en cualquier tipo de dieta alimentaria. Entonces, base de nosotros. Por eso es que tenemos todavía las dificultades al planificar cuando el trigo que exportamos viene de otros países. Si el trigo se produciera solo en Bolivia, obviamente tendríamos mejores condiciones. La importancia de tener alimentos, producir propios, es vital. Por lo tanto, ningún proceso de gestión productiva puede eludir el hecho de que la soberanía alimentaria es la base fundamental, central, de un proceso de gestión productiva. Ahora bien, el complemento de esta soberanía alimentaria que tiene que ver con el fomento de la base productiva, también está ligado a que se deben apoyar desde la gestión pública estos elementos, desde los que trabajan en los municipios, trabajan en las alcaldías, trabajan en las distintas instancias departamentales, también tiene que ver con articularse, ¿no?, a la formación. Este es un punto vital, o sea, y por eso tiene que ver con el espacio laboral. O sea, los municipios y los lugares dispersos tienen que tratar de construir políticas ligadas a que su gente, sus jóvenes se queden y se puedan capacitar en distintos tipos de formación técnico-productiva. Hay, por ejemplo, una política del Ministerio de Educación ligada al bachillerato técnico humanístico. Este bachillerato técnico humanístico, que ya es desde el año pasado universal, es decir, todas las unidades educativas, escuelas pueden plantear eso, es vital en la planificación de la gestión productiva y de la soberanía alimentaria sobre todo. ¿Por qué? Porque nos permite a nuestros jóvenes en los municipios o lugares más alejados articularse una especialidad, si es agropecuaria, si es mecánica industrial, si es artesanía, si es sastrería, si es producción agrícola, piscícola, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que el municipio puede gestionar, puede estar articulada con el plano de formación. Ahorita los bachilleres tienen la posibilidad de tener doble titulación, titular el licenciado de bachilleres y el otro técnico medio en una especialidad. Entonces, este técnico medio en especialidad debe estar trabajado con planificación, con una visión productiva, con una orientación ligada a la soberanía alimentaria como base, lo cual no quiere decir que no esté exenta el desarrollo industrial, el desarrollo de metalmecánica, si alguien quisiera trabajar en orientaciones robóticas, si alguien quisiera trabajar en orientaciones de mecánica automotriz, también lo podría hacer. O sea, hay una diversidad de áreas planteadas para el bachillerato técnico. Entonces, en el plano de la gestión productiva, en el plano de la gestión operativa de los municipios, es vital que tomen en cuenta el espacio formativo, porque no solamente se trata de fomentar a que la gente a emprendimientos, a proyectos productivos para que haya mejor cosechas, mejor riego, mejores semillas, más tractores, más mecanismos de trabajo agrícola, sino también en términos formativos, apoyar a que las unidades educativas que tienen secundaria puedan ingresar al bachillerato técnico con un apoyo de infraestructura vital, de insumos para eso. ¿Por qué razón? Porque la única manera de mantener esa actividad productiva y esa vocación en los municipios está ligada a que los jóvenes de esos mismos municipios sean los futuros profesionales del desarrollo productivo, de la innovación técnica productiva en esos marcos. Y esa política debe ser planificada también, obviamente en coordinación con el Ministerio de Educación, también debe ser, podría ser planificada desde el plano de la gestión pública. Es decir, no se debe olvidar el plano laboral. Es decir, ¿dónde van a encontrar trabajo esos problemas? Ese es un tema vital, porque mucha gente, ¿por qué migra a las ciudades intermedias o migra a las grandes ciudades? Porque quiere trabajo, un elemento fundamental. Segundo, las expectativas de vida están ligadas a tener autos, tener coches, tener todo lo que la televisión nos vende. Entonces estamos en el municipio y el municipio no tiene nada. Esos temas deben también trabajarse desde el municipio.
no solamente desde el Estado. En el Estado nos corresponderá a nosotros tener infraestructura, tener proyectos como Mi Riego, tener proyectos de microcrédito o generar, por ejemplo, infraestructura educativa para que todos tengan secundaria y también existan institutos técnicos de formación técnica en los municipios, pero ya la vocación productiva, ya el incentivo para los jóvenes, ya las políticas de planificación para cooptar a esos jóvenes profesionales que puedan incorporarse en el desarrollo productivo son la base importante y central de esta gestión productiva. Por esa razón, yo creo que es vital también articular al plano de la economía plural estas políticas de planificación laboral. O sea, los municipios van a contar con profesionales. Obviamente que ahí no se agote el asunto porque los municipios, como todos, tienen límites en términos de personal y evidentemente mucha gente y muchos jóvenes no pueden aspirar solamente a trabajar en el marco de la gestión productiva de los municipios. Por eso también las políticas educativas del Estado están planteando la posibilidad de que existan emprendimientos productivos de estos jóvenes para que estos jóvenes puedan desarrollar actividades productivas propias. Pero para eso es necesario que también el municipio, la gestión pública de los lugares más alejados puedan también apoyar eso, es decir, cuántos de proyectos de emprendimiento productivo pueden necesitar, qué cosas de insumos pueden hacer. No necesitan contratarlos directamente como funcionarios públicos o servidores públicos, perdón, pero los podrían contratar tranquilamente para realizar actividades de riego, proyectos productivos, proyectos económicos y profesionales que se formen en el bachillerato técnico, un técnico medio o en alguna institución de educación superior puedan articularse al desarrollo local. Entonces, ese es un tema vital y fundamental para comprender. El otro componente importante es la visión, ¿no? La visión que se pueda tener, la visión que puedan tener los servidores públicos. Ya hemos hablado de dos puntos, ¿no? El punto del carácter articulador, sobre todo a las políticas de desarrollo productivo boliviano, ligado sobre todo a la soberanía, que es un tema más álgido en el plano local, y el segundo ligado a la formación. Ahora hablaremos de los perfiles, ¿no? De los perfiles que tienen que tener los servidores públicos en el plano productivo. Es vital que los servidores públicos puedan tener la capacidad de identificar necesidades productivas, ¿no? Ese es un tema fundamental. Y esas necesidades productivas a veces no pasan simplemente por relevar lo que la gente dice. Porque mucha gente puede decir, por ejemplo, en algún momento escuché que cuando se estaban preguntando a algunos de los alcaldes qué es lo que le interesaría, ellos decían, bueno, en el municipio aquí de La Paz nosotros nos dedicamos al tejido y nos gusta el tejido. Y quisiéramos tener tejido y gente que se dedique al tejido. Era un compañero que había sido formado en softwares, ¿no ve? ¿Qué se llama? En programación de sistemas. Y el compañero le dice, pero señor alcalde, o el problema es, o señor director, creo que era como un director de la escuela, el problema es que nosotros le podemos enseñar a cómo la gente en su municipio que quiere trabajar con tejidos, podemos diseñar programación, desarrollar programas, software que permitan generar ciertos diseños para mejorar el estilo, su trazado en las máquinas y podemos maquinizar su vocación de tejidos. Entonces, muchos de los compañeros, una lección vital aquí, muchos de los compañeros que recogen vocaciones productivas, piensan que las vocaciones productivas son connaturales, es decir, lo que aquí se dedica es lo que todos deberían ser. Y no siempre es así, porque en este caso, por ejemplo, del ejemplo que yo di, cómo una persona que ha aprendido software y programación de sistemas puede apoyar también a una región que tiene la vocación productiva de tejidos. Entonces, un servidor público tiene que ser capaz de articular. Hay muchos oficios, hay muchas experiencias, hay muchos elementos que se pueden complementar con los existentes, ¿no? Agrónomos, veterinarios, en este caso programadores. No necesariamente lo que se requiere es la única opción. Se puede también generar algunas políticas para desarrollar algunas otras cosas. Muchas veces esto pasa porque el servidor público pueda también dar una buena idea, una idea cabal a la gente del lugar de las potencialidades de otro tipo de elementos que no son muy usuales, como el turismo, por ejemplo. El turismo es un elemento vital que podría dar
algún rendimiento en una localidad que se podría articular a los rendimientos productivos existentes, a producciones ya locales, agrícolas, de todo tipo. Entonces, es vital que el servidor público tenga una lectura bastante crítica de cómo puede trabajar el asunto de las necesidades de cada región, ¿no? Y lo bueno es que también, aparte de tener una visión muy real, muy concreta de lo que pase, combinada obviamente con otro tipo de habilidades que se puedan mejorar, de espacios que tal vez la gente no está pensando o de oficios que la gente no piensa, que se puedan articular. Al margen de eso, el servidor público también tiene que tener una mirada regional. No solamente tiene que tener una mirada local, porque a veces la mirada local del servidor público le puede decir, bueno, este es mi municipio, es lo que dice mi gente y aquí se queda. Esta es la propuesta productiva, pero la mirada regional es vital. Es vital que los servidores públicos del plano regional, municipal o departamental puedan articularse en algún momento para poder complementarse. O sea, una política productiva no es nada sin una complementación. Ya muchos antropólogos y estudiosos han mostrado que nuestros pueblos andinos y otros pueblos tenían un manejo de la gestión territorial productiva diferente, ¿no? Los famosos pisos ecológicos, ¿no? Muchos de los territorios indígenas ubicados en las zonas altas andinas aquí tenían territorios en los valles bajos y en las costas. Eso querría decir que podrían intercambiar ispi con maíz, con camotes y con pescados de mar. Eso implicaba que había un manejo regional y, digamos, ecológico, o más que ecológico, de la biodiversidad, o más que de la biodiversidad, de los pisos ecológicos que permite interactuar en eso. Entonces, para que un servidor público pueda tener una planificación productiva, al margen de simplemente tener una actitud de tipo local, ¿no? Defender lo que dice su localidad, también debería tener algunos espacios de intercambio intermunicipal. Hay mecanismos institucionales, reglamentos que permiten. Y la planificación productiva debería armarse como una red desde abajo. No debería presuponerse, debería generarse esas posibilidades. ¿Qué tipo de profesionales? Porque a veces resulta, nos ha pasado en el plano educativo, por ejemplo, que cuando se han disputado 4 municipios la construcción de un instituto técnico, ¿no? No me acuerdo los nombres, eran 4 en el norte de Potosí, podría mentir. Los 4 querían las mismas carreras, es decir, todos querían agropecuaria, todos querían construcción civil y todos querían mecánica automotriz en sus 4 municipios. Si se dan cuenta, visto desde el plano local, es lo que mi gente quiere, lo que mi gente me ha pedido y yo voy a cumplir. Muchos de los servidores públicos de las áreas rurales, como están bien tensionados por la gestión, por las autoridades regionales, locales y a veces originarias, entonces parte de ser un buen funcionario es tener el beneplácito de la autoridad comunitaria. Entonces, cuando uno va a negociar algunas cosas, pelea a rajatabla, dice esto me han pedido y si no voy me van a reñir, me van a decir qué has hecho, en qué has trabajado. Eso también es parte de la presión política, pero en este caso, en el ejemplo que yo ponía, lo más racional o lo más efectivo hubiera sido que entre los 4 se distribuyan, ¿no? Las 4 o las 3 funciones para que cada profesional pueda circular. No siempre porque que el Estado pueda hacer 4 instituciones en los 4 municipios con 4 carreras exactamente lo mismas, siendo que esos municipios son colindantes, es imposible, porque es un gasto doble, triple al Estado, innecesario. El Estado podía plantear una educación integral de 4 puntos de municipios con cada carrera especializada y las personas que se formen, los hijos, no van a tener que cargar tantas distancias, ¿no? Para poder ir a un otro lugar. Entonces, ese tipo de planificación, como ejemplo que estoy poniendo, implica una visión regional, implica una visión departamental, no implica una visión solamente local. Entonces, un cuarto elemento justamente al margen de esto tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad de que, aparte de que nosotros identifiquemos nuestras necesidades de la región, tenemos la perspectiva de analizar justamente lo que necesita, las potencialidades de nuestra región, todo lo que requiere, al margen de eso, incorporar lo que sabemos y lo que puede beneficiar, que es nuevo y que tal vez no lo ha pensado la población, es esta parte de una mirada interregional, de una mirada no solamente local, sino incluso una mirada nacional, pero eso eso evidentemente viene más pregnado por la política local o más bien por la política nacional.
Pero la mirada regional es vital, es decir, que el servidor público sea capaz de interactuar con sus compañeros de base, con sus correligionarios de municipios, con gente que administre esos municipios, para poder decir, bueno, si ustedes trabajan esto, nosotros eso. ¿Qué es lo peor que nos ha dejado la experiencia colonial? ¿Qué es lo peor que nos ha dejado toda la herencia que hemos vivido hace neoliberal? La fragmentación. El hecho de que, como decía alguien, nosotros nos pensemos regionalmente no como comunidad, sino como una especie de república chiquitita. Republiqueta, decían los antiguos, ¿no? Si en mi municipio todo para mí y el otro nada. El tema es que hay que trascender y hay que descolonizar esas relaciones de republiquetas que a veces tenemos en el área rural. Porque lo productivo va a vivir de esa interrelación. Ahí sirve aprender de una palabra que los hermanos indígenas nos han enseñado, ¿no? Complementariedad. Una política productiva, interregional, intermunicipal, necesariamente tiene que ser complementaria, porque algo nos han enseñado ellos. La lógica comunitaria es la lógica de la complementariedad, porque cada uno con su diferencia arma, construye y genera comunidad. Por lo tanto, no podría haber debe haber una actitud muy particular, una lectura del servidor público respecto a esa visión. ¿Cómo tenemos eso? Y uno solo no lo va a tener. Ahí es diálogo, discusión, debate con todos los compañeros y compañeras que han podido, que son parte de la cuestión regional, municipal. Los debates intermunicipales, interregionales son fundamentales para planificar los marcos de la articulación, para planificar los marcos de la armonización, para planificar los marcos de la complementación en la gestión pública productiva. Solo así podemos tener una red, tejer una red, porque la única manera de planificar lo productivo no es individualmente, es sobre la base de una articulación de redes que articule lo local con lo regional con lo nacional, con lo plurinacional, y esa complejidad es fundamental, es vital para que todos los servidores públicos puedan comprender cuál es el papel y qué es lo que les queda de aquí en adelante. Síntesis. Entre las propuestas gubernamentales para el desarrollo del Estado boliviano están las políticas de transformación de la matriz productiva, la industrialización, la diversificación económica y la soberanía alimentaria. La economía plural responde a las prerrogativas propias del país, respetando las diferencias existentes y respondiendo a una dinámica de Estado. El perfil del servidor público en el plano productivo es el de tener la capacidad de identificar necesidades productivas y conocer la realidad del municipio, además de ser capaz de realizar intercambios interinstitucionales, identificando los problemas y potencialidades de la región.